Listo, ¿cómo quedaron? ¿Bien? ¿Ya se les pasó un poco el frío? No, todavía mucho. Ya, pero ya va a pasar. La verdad es que esta semana estuvo terrible, ¿eh? Estuvo mega brígida con las heladas que hubieron. Yo soy del norte, no tan al norte como la Tati que está allá en Arica, pero estoy como al medio, entonces como que para mí el clima siempre ha sido ni fu ni fa, ni mucho calor ni mucho frío. Y esta semana tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles y con solo les digo de que se reventaron las cañerías del California. A ese frío llegó. Estaba todo escarchado. Yo creo que aquí igual me imagino que vi algunas imágenes que estaba así todo muy blanco. Entonces para mí esto es terrible, no estoy para nada acostumbrado a este clima. Allá yo soy de la zona de Coquimbo, nacida oriunda de una ciudad pequeña que se llama Illapel, muy bonita todo esto. Y me encanta porque Coquimbo, generalmente mi estación favorita para mí es el otoño. Yo decía que era el otoño porque allá el otoño no pasa nada, pero aquí el otoño, helada, nieve, todo, lluvia. Y mi mes favorito es 18 de septiembre. ¿A quién le gusta 18 de septiembre? Ah, bien, aquí tengo algunos fiesteros. Allá es súper conocido la región de Coquimbo por la Pampilla. ¿Ustedes conocen? ¿Han oído hablar de la Pampilla? Bueno, la Pampilla es todo un ícono, ocurre de todo y siempre traen muchos artistas, viene mucha gente de muchas partes. Y me acuerdo que un año tuvimos una gran idea de ir con unos primos que ellos son de Illapel, de donde yo soy. Entonces nunca habían estado en la Pampilla. Para mí era como, bueno, normal, vamos a la Pampilla. Total, está ahí al lado. La dicha igual que yo ahí cerca, está al lado. Vamos a la Pampilla. Bueno, fuimos a la Pampilla y había un evento. Se hace un evento, una emplanada, en donde se pone un escenario, vienen artistas. Y por otro lado está el comercio. Y ahí sí que la gente aprovecha de vender y de comprar absolutamente de todo. Y me acuerdo que fuimos al evento que estaba más abajo y cuando terminó, un artista que estaba ahí, se nos ocurrió la brillante idea de ir a meternos al comercio. Ah, ya vamos al comercio. Empezamos a salir con un tumulto de gente gigante. Mis primos, iba mis primos, iba mi hermano. Éramos como los guardaespaldas de ellos por si cualquier cosa pasaba. Y íbamos para allá. Cuando llegamos allá era un mar de gente. Creo que en mi vida había visto tanta gente junta en un solo lugar. Estaba el comercio, los pasillos eran pequeños y recuerdo que con mi hermano tuvimos que ponernos así contra una de las, ni siquiera era una pared, era uno de los locales que estaba ahí de comida, porque la gente pasaba. En una mi hermano casi se nos va con la multitud, con la gente como si fuera una ola. Y yo pensando en mi mente, ¿a dónde traje a mis primos? Mi tío me va a retar, mi tío nos va a retar. Estábamos ahí. Mis primos ahí, estuvimos cerca de media hora intentando que la multitud pasara. Nosotros ya nos vamos a quedar aquí esperando que la gente se vaya para nosotros poder seguir avanzando. No se fueron nunca. La gente seguía avanzando. Y esto me lleva a recordar un poco a las multitudes a las que Jesús siempre se rodeaba. Y vamos a ir al libro de Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos y vamos a recordar un poco un episodio en donde Jesús estaba rodeado de personas. Jesús era... Ay, chuta, se cayó todo. Jesús era de estas personas en donde atraían Gracias, amigo. Atraían a los demás. Y la verdad es que uno se da cuenta de que en el ministerio de Jesús siempre habían multitudes alrededor de él. Y vamos a ir a Marcos capítulo 10. Y vamos a empezar a leer desde del versículo 46 en adelante. Contexto, para que podamos ponernos en contexto. Ahí ustedes después van a ver el título, son unos poquitos versículos, así que tranquilo con la hora que van a llegar bien a almorzar. Justo estábamos en ese tiempo en donde habían fiestas en Jericó, fiestas en Jerusalén, fiestas en las grandes ciudades. Era como un 18 de septiembre. Digamos que era un 16 de septiembre. Se aproximaban las fechas de la fiesta en donde toda la gente se movía de la ciudad, en donde toda la gente se movía a otras partes. Y en esta ocasión podemos encontrar la historia que hablamos la semana pasada, del joven rico, si lo recuerdan, el milagro de la salvación. Si no lo vio, vaya al canal de YouTube, por favor, véalo, está ahí guardado el programa para que pueda verlo también. Y en esa ocasión, dentro de todos estos días, ocurrió también ese episodio
Y Jesús se movía con gran cantidad de gente, pero es porque no andaba solo. Andaba con sus discípulos. Se estaban movilizando a las fiestas. Y en ese tiempo era costumbre de que todos los judíos se movilizaran a Jerusalén y una parada obligatoria era Jericó, una de esas ciudades. Es como si fuéramos al norte, la parada obligatoria generalmente es Santiago, para llegar todos y para poder seguir avanzando. Y ahí nos encontramos con este episodio y el título ahí del versículo 46 dice: Jesús sana al ciego Bartimeo, querido Bartimeo. Bueno, a esta altura el ministerio de Jesús ya se había expandido mucho, así que ya era muy conocido. Vamos al versículo 46, vamos para que lo leamos juntos. Dice: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Y aquí yo me voy a detener un poco. Muchas veces cuando nosotros estamos en medio de esta multitud, hay de todo. Y en ese tiempo, en esa multitud había de todo. Habían personas que eran comerciantes, que simplemente se movilizaban para vender sus cosas durante las fiestas. Pero también habían personas que eran fieles para poder ir a las fiestas a Jerusalén. Pero también habían otros que iban de curiosos, o otros que simplemente les gustaba viajar y aprovechaban la época de las fiestas, los feriados, por así decirlo. Y también estaba el grupo con el cual se movía Jesús, que Jesús nunca andaba solo. Siempre se movía con su grupo, con su círculo más cercano. Y más adelante sigue diciendo: un mendigo llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la parábola del sembrador? Cuando aquí Carlos nos dejó todo esto lleno de semillas, no sé si alguien se recuerda, estábamos aquí y Carlos comenzó a hablar de la palabra del sembrador y comenzó a sacar de un balde semillas y empezó a esparcirlas él como si no hubiera que barrer después, como si no le importara el aseo. Comenzó a esparcir todas las semillas, quedó todo esto lleno aquí de... ¿Qué eran? Era trigo, quedó todo lleno de trigo. Y fíjense la palabra que dice aquí, que de hecho si ustedes la buscan en cualquier versión este relato está también en los otros evangelios, también dice junto al camino. Inmediatamente mi mente se traslada a la parábola del sembrador. ¿Se la recuerdan? Vamos, raudos y veloces, a ver quién me acompaña. Vamos a verlo rápidamente en Lucas 8:5. Y eso es lo que Jesús le explicó un poco a sus discípulos. Y esto es solamente para que podamos recordarlo brevemente, porque esta palabra es súper importante. Lucas 8:5 dice lo siguiente: un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Y más adelante, en unos versículos más adelante, el versículo 11 y 12, Jesús lo explica. Dice: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino, junto al camino, representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Cuando yo me posicioné en este contexto, donde me habla de un ciego, de un hombre que está junto al camino, inmediatamente pensé en esta semilla. Inmediatamente pensé y yo dije: entonces Bartimeo es ese hombre que está junto al camino, que quizás toda su vida ha estado esperando que algo más ocurra, que algo más pueda suceder. En aquellos tiempos, obviamente, los mendigos no eran bien mirados. Y generalmente los ponían a las entradas de las ciudades, a la entrada de las iglesias, a la entrada de los lugares más importantes para que las personas les pudieran dar de comer. Y de eso vivían, de eso se alimentaban, de eso se basaba su vida. Y este hombre quizás nunca en su vida había visto, porque era un ciego. Y quizás jamás en su vida había visto. Lo único que él sabía era cuando la gente lo tomaba y se lo llevaba, las cosas que escuchaba, cuando la gente murmuraba, era lo único que él sabía. Y si se ubicaban en este lugar, entonces nosotros vemos de que aquí hay un cambio. Volvemos, versículo Marcos 10, versículo 47. Dice: cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar. Quiero que nos pongamos en la posición de Bartimeo. Era un hombre que era ciego. Y cuando a las personas les falta un sentido, entonces agudizan todos los demás. Agudizan todos sus otros sentidos. Si este hombre era ciego, estaba sentado junto a un camino,
estaba quizás lo más probable a la salida de la ciudad. Por ahí pasaban muchos viajeros. Por lo tanto, él escuchaba, por así decirlo, todos los chismecitos de las personas, él los escuchaba, agudizaba más su audición. Y en ese estado, en esa situación, en algún momento de su vida, Bartimeo tuvo que haber oído hablar de Cristo. En algún momento, de todos esos momentos en donde las personas pasaban por alrededor de él, Bartimeo tuvo que haber escuchado hablar de un hombre que hacía milagros. Y qué esperanza, qué fe. Qué esperanza cuando a ti te dicen que algo puede suceder. Quizás a Bartimeo nadie le dijo que Jesús podía hacer un milagro por él. Sin embargo, él escuchó y por la fama que tenía Jesús de que hacía milagros y que era capaz de entregarle la salvación a las personas, su corazón se fue alimentando. El hecho de que Bartimeo haya oído esto significa de que hubieron semillas. Quizás la semilla comenzó a caer en su corazón. Quizás comenzaron a caer pequeñas chispas de esperanza y se comenzó a alimentar. Las personas pasaban y decían, oye, hay un hombre que está haciendo milagros, y Bartimeo escuchaba. Bartimeo escuchaba cuando la gente decía de que había un hombre que le estaba dando salvación. Bartimeo escuchaba lo que ocurría a su alrededor. Mientras tanto, él intentaba sobrevivir pidiendo limosnas. Y miren lo que dice más adelante en el mismo versículo 47, que dice que Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca. Quizás seguramente había mucho ruido, había mucho murmullo. Cuando hay multitudes uno no puede escuchar casi nada de lo que está alrededor. Te intentan gritar del otro lado y tú no vas a escuchar, porque el murmullo de las personas es tan fuerte que uno totalmente se ciega, por así decirlo, y no es capaz de escuchar lo que está alrededor. Y en este contexto es que seguramente Bartimeo escuchó una gran multitud y quizás no era habitual, porque él estaba acostumbrado al murmullo de la gente. Bartimeo se había acostumbrado a escuchar la bulla de la ciudad, a escuchar a los que pasaban por ese camino, pero esta vez fue diferente y preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos están tan alborotados? ¿Por qué la gente está hablando tanto? ¿Por qué escucho tanto ruido? Y ahí fue que le dijeron, viene Jesús de Nazaret cerca. ¡Wow! Si a ti te dijeran que allá afuera te va a estar esperando la persona que puede pagarte la casa, que allá afuera va a estar la persona que puede pagarte la universidad, que allá afuera está la persona que te va a dar el trabajo, que te va a dar el dinero que tú necesitas para tu vida, salgo corriendo y me olvido de todo. Bartimeo escuchó que venía Jesús de Nazaret. Y miren la medida, porque él no veía, solo escuchaba. Y claramente la sociedad lo había acostumbrado a que él tenía que estar ahí, en el piso, echado, mendigando. Tenía que estar ahí. Miren lo que comenzó a hacer Bartimeo. En el mismo versículo 47. Comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Esta expresión, queridos, para que nosotros podamos comprenderlo un poco más, Jesús, Hijo de David, se habla en el Antiguo Testamento. Y no es cualquier expresión. Es una expresión que se le da al Hijo de Dios, al Mesías, al que los judíos esperaban, al que los judíos querían para que los liberara de la esclavitud romana, al que ellos estaban esperando. Bartimeo quizás nunca tuvo la oportunidad de ir a una sinagoga, a una escuela. Quizás Bartimeo no tenía la oportunidad de entrar a las iglesias que había en ese momento, pero Bartimeo conocía el significado de esa palabra. Jesús, Hijo de David, le gritó. Jesús, Hijo de David. Bartimeo reconoció a Cristo como su Salvador. Bartimeo reconoció que Cristo era el Mesías. Y en aquel momento, muy pocas personas habían dicho eso de Cristo enfrente de todos. Y gritándolo, para más encima, gritándolo. Hijo de David le dijo, ten compasión de mí. Y miren lo que sigue más adelante, y eso a mí me choca mucho, y acompáñenme porque tenemos que leerlo, si no, pierde la emoción. Vamos, versículo 48. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte. Queridos, hay diferentes tipos de multitudes en este mundo. Y nosotros quizás somos una multitud que estamos yendo a un lugar.
Pero ¿qué tipo de multitud estás siendo tú el día de hoy? ¿Estamos siendo esa multitud que ayuda a las personas a llegar a una meta? ¿A ayudarlas a que sean mejores? ¿O estamos siendo esa multitud que les grita, cállate, que estás estorbando? Cállate, que no ves que va pasando alguien importante. Qué fuerte eso, porque a ti te hace ver que, wow, ¿en qué posición estoy? ¿En qué momento de mi vida estoy? ¿Será que yo realmente estoy ayudando a alguien más o estoy estorbando para que alguien más pueda conocer del mensaje de la salvación? Y Bartimeo tomó una decisión desesperada. Dijo, ya, soy un ciego. Solo me acaban de decir que Jesús está pasando. Puede que sea broma, quién sabe. Puede que sea broma. Estoy tirado en el piso. Voy a gritar. Voy a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo comienza a callar. No, dijo. No, es que esto no puede quedar así. Muchas veces, cuando ocurre esto, yo creo que si Bartimeo hubiese sido otra persona, Bartimeo se hubiese callado. Y hubiese perdido su opción. Y quizás no hubiese tenido un milagro. Pero Bartimeo tomó la valentía de, aún que estaba en medio de las adversidades, seguir gritando. ¿Y cuántas veces nosotros queremos quedarnos callados y simplemente dejar de gritar? Porque todo alrededor te dice cállate, todo alrededor te dice tú no puedes, todo alrededor te dice no lo vas a lograr. Y porque nos gritan eso, nosotros nos callamos. Pero Bartimeo tomó la valentía de seguir gritando. Y mira, sigue el versículo 48. Él gritó aún más fuerte. No siguió gritando de la misma forma. Él gritó aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Y lo gritaba, y lo gritaba, y lo gritaba una y otra vez. Y el versículo 49, mira lo que sigue diciendo. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo. Vamos a quedarlo hasta ahí. ¿Ustedes creen que Jesús no escuchó antes a Bartimeo? Este hombre que era capaz de conocer las intenciones del corazón de las personas, que era capaz de armar encuentros totalmente programados, este hombre que era capaz de ir a lugares en donde nadie iba solo para encontrarse a una persona. ¿Ustedes creen que no escuchó a Bartimeo mientras gritaba? Claro que lo escuchó. Pero había un trasfondo. Y dice que Jesús iba con esta multitud avanzando con toda la gente y se detiene. Y la gente, pero Señor, ¿por qué te detuviste? Vamos, sigamos avanzando, tenemos que ir a las fiestas, tenemos que llegar a Jerusalén, tenemos que ir a otro lado, Señor. Y Jesús se detiene. Querido, Jesús se puede detener por ti. Y es capaz de detenerse por ti hoy día. Y Jesús se detuvo por ti el día de hoy porque tú llegaste a este lugar. Jesús se detuvo por Bartimeo. Ya lo había escuchado, pero había algo más que la gente que estaba alrededor, que esta multitud necesitaba aprender. Se detuvo y dijo, tráiganmelo, díganle que se acerque. Uy, Jesús cómodo, ¿cómo no lo llevamos? ¿Cómo no te acercaste tú, Señor? No, qué cómodo, ¿eh? Que lo traigan, ¿no? Que tráiganmelo. Había un propósito. Jesús prácticamente podía ver él solito, tomar en la ruta e ir a buscar a Bartimeo y acercarse a él. Pero decidió de que Bartimeo tenía que tomar una decisión. Y es que cuando le dijeran que tenía que venir, Bartimeo tenía que tomar la decisión de ir o no ir hacia donde estaba Jesús. Mira lo que dice el versículo más adelante, cuando Jesús le dijo, tráiganmelo, que se acerque. Llamaron al ciego y le dijeron, anímate, vamos, él te llama. Y aquí está la paradoja. Los mismos que estaban diciéndole a Bartimeo que se callara, que no era posible, que tú no puedes, que no lo vas a lograr, ahora eran los mismos que le estaban diciendo a Bartimeo, ven, que Jesús te está llamando. Así que ven nomás, porque Jesús te está llamando. Dice el versículo más adelante, en el versículo 58, dice que Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¡Qué escena más grande!
¿Qué escena? Es como de ver una película. Es como cuando tú tenías a un personaje principal y en este momento el personaje principal era Jesús. Jesús moviéndose con una multitud en donde quizás probablemente hacía pocos minutos se había encontrado con el joven rico, en donde tenía cosas que hacer, en donde pronto Jesús, en unas semanas más adelante, quizás Jesús iba a ser crucificado porque estaba cerca de esas fechas. Y en ese momento todas las cámaras se detienen y apuntan a Bartimeo, el hombre que está en el camino, el hombre que está a la orilla, el hombre al que nadie pescaba, al que nadie le tenía ni una fe, al que pasaban y le tiraban una limosna para que pudiera sobrevivir. Y todas las cámaras se vuelcan a Bartimeo. Y Jesús lo llama. Qué escena más grande. Como de Marvel, de película. Lo llamaron. Y dice que Bartimeo echó a un lado su abrigo. Y aquí tenemos que recordar lo siguiente. Un hombre que no tiene nada, que es un ciego, que mendiga para poder sobrevivir, no tiene nada. No tiene nada en la vida. Probablemente su familia lo había olvidado. Probablemente ni siquiera casa tenía de su madre. Por lo tanto, lo único que él tenía era un abrigo. Lo único que una persona en la calle puede tener es una frazada. O muchas veces una mochila en donde adentro hay una polera, adentro hay un pan que le regalaron. Bartimeo no tenía nada. La única posesión que tenía Bartimeo era un abrigo. Y ese abrigo pudo haber sido una mantita, pudo haber sido una túnica que se encontró en la calle. Pero para poder pasar la inclemencia del tiempo, era lo único que él tenía. Y fíjate lo que él hizo. Lo que dice el versículo 50, Bartimeo echó a un lado el abrigo, lo botó. Botó su única posesión. Botó lo único que tenía. ¿Serías capaz de botar tus posesiones? ¿Seríamos capaces nosotros de dejarlo todo? Porque Bartimeo dejó todo lo que tenía. Y ahí está la diferencia con el joven rico. Que el joven rico no fue capaz. Señor, pero si yo lo he hecho todo, cumplo todos los mandamientos, le doy a los pobres. Bueno, le dijo Jesús, deja todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y sígueme. Señor, sabes que no puedo, no soy capaz. Y puede que la comparación sea un poco exagerada, pero para Bartimeo, su abrigo era todo lo que tenía y decidió dejarlo. Y dice que se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Yo creo que ese hombre nos da más de felicidad, como cuando tú encuentras a tu perrito que después de mucho tiempo lo viste, que saliste de vacaciones y el perro está con su cola ahí dando vueltas, feliz, tirándose encima tuyo. Así mismo yo creo que estaba Bartimeo en ese momento. Se levantó de un salto. Y entre la gente, yo creo que le hicieron un pasillo, imagínatelo, que la gente le empezó a hacer un pasillo. Y Bartimeo tocando a las personas para poder pasar hasta donde estaba Jesús. Y mientras él escuchaba los murmullos de la gente. Oye, este que no era el ciego que estaba ahí. Oye, este que no era el hombre que tenía mala familia. O este hombre que había pasado esto con él. Mientras iba avanzando. Y llegó donde estaba Jesús. Y cuando llegó donde estaba Jesús, dice más adelante que se acercó donde estaba Jesús. Y el versículo 51 dice que Jesús le hace una pregunta. Qué chistoso Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿No será como obvio? Es como si tú le preguntaras a una guagua que llora, que no se ha alimentado por 3 días. ¿Pero por qué lloras? Imposible. Y Jesús le pregunta a Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? A un hombre que ha estado ciego quizás toda su vida, que lo trajeron, que iba codeándose con las personas, que seguramente sus ojos estaban tapados, porque así era la costumbre, se vendaban. Y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y esta pregunta tenía un significado no solamente para Bartimeo, sino que para las personas que estaban alrededor. Porque Jesús sí conocía las intenciones de Bartimeo. Jesús sí conocía que Bartimeo tenía la necesidad de encontrar a un Salvador, más que ser restaurado de su salud física. ¿Tienes tú el deseo de ser restaurado? Espiritualmente,
más que todos los otros aspectos de tu vida, porque Bartimeo sí lo tenía, y Jesús lo vio, y Jesús conocía la intención de su corazón, y lo dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Pero la multitud no lo sabía. Esa multitud que seguía a Jesús, esas personas que quizás hicieron callar a Bartimeo, que lo veían en menos a este hombre porque mendigaba, no lo sabían. Y ahí fue cuando Bartimeo respondió: Rabí, maestro, Señor, quiero ver. Quiero ver. Y este quiero ver puede ser quiero ver espiritualmente o quiero ver físicamente. La multitud no sabía cuál era la verdadera intención del corazón de Bartimeo. Y Bartimeo dejó en clara sus intenciones de salvación para con Cristo cuando comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aún sin saber que Cristo lo iba a encontrar, aún sin saber si era posible que Dios le devolviera la vista, él comenzó a declararlo como su único Dios. Aún en medio de las adversidades, aún en medio de tus pruebas, aún en medio de cuando nosotros estamos ciegos en todos los aspectos de nuestra vida, podemos declarar a Cristo como nuestro Salvador. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque nosotros no sabemos si va a ocurrir, pero podemos declararlo como nuestro Salvador porque Él sí puede hacerlo. Porque Él sí puede hacerlo, y Bartimeo tenía eso claro. Y dice que Jesús, en otras versiones como en Mateo, donde está también registrada esta historia, dice que Jesús fue movido a misericordia y Jesús sintió compasión. Y Jesús sintió compasión por este hombre. Querido, cuando Jesús siente compasión, cuando tú sientes esa ternura tan grande, Jesús lo hacía porque Él conocía y Él sabía que en el corazón de Bartimeo solo estaban las ansias de encontrar un Salvador. Y que quizás alrededor de Jesús se movía una multitud, pero quizás esta multitud solo se movía por seguirlo, o quizás para obtener un beneficio a cambio. Pero Bartimeo, su intención era encontrar un Salvador. Y Jesús se movió a compasión, y Jesús le responde y le dice: puedes. ¿Sabes qué? Puedes irte, porque tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado, no solamente físicamente, sino que espiritualmente, emocionalmente. Tu fe te ha sanado. Esta semana tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles, y cada vez que me tenía que ir, tenía que devolverme a la casa, que estaba un poco retirada, ahí los que conocen Los Ángeles, que estaba casi al frente del Seala, por ese camino, había un hombre venezolano que se subía a la micro. Y el primer día que yo me fui, sentí mucha tristeza en mi corazón. Este hombre se subió a la micro y agradeciendo al caballero que conducía, porque le había dado la oportunidad de subirse, porque no los dejan. Después me percaté y me di cuenta los otros días cuando miraba que no los dejan subirse a las micros para que pidan algo. Este hombre comenzó a decir que, bueno, él venía de Venezuela, que recién había llegado, que tenía su familia. Y este hombre se arrodilló. Nunca lo había visto. Este hombre se arrodilló en la micro, pidiendo si por favor alguien le podía dar algo de comer. Ni siquiera pidió dinero. Ni siquiera pidió nada. Sentí una impotencia en mi corazón. Señor, ¿cuántas personas están pasando por esta situación? Y Bartimeo era uno de esos. Bartimeo era uno de esos que a poco menos tenía que arrastrarse para que alguien pudiera darle de comer. Pero Jesús, en medio de la multitud, lo encontró. Jesús, en medio del tumulto, aun cuando Bartimeo estaba junto al camino y comenzó a gritar, Jesús lo encontró. Y Jesús detuvo todos sus planes. Y Jesús hoy puede detener todos sus planes para que Él pueda encontrarte. Porque Jesús solo quiere darte la salvación. Jesús solo quiere hallarte y conoce los deseos que hay en ti. Conoce la aflicción que hay en ti. Conoce que estás pasando por un problema grande. Conoce que quizás tu familia se está destruyendo. Conoce que quizás tienes una deuda muy grande. Y Jesús quiere encontrarse contigo para darte la salvación.
Y Jesús fue movido a misericordia y dice que al instante el hombre pudo ver, en el momento el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Qué fe más grande, qué fe. Porque cuando a Bartimeo le dicen, tu fe te ha sanado, te da energía y te hace darte cuenta de que tú eres una persona especial, de que no estás aquí al azar. Esta semana, mi profesora de práctica, teníamos que hacer una toma de exámenes, solo con la jeringa, sin siquiera ver si iba a salir la sangre. Y me dio la opción, puedes elegir, me dijo, puedes elegir en donde se ve cómo sale o en donde no se ve. Yo le dije, profe, no sé, dígame usted, ¿qué hago? Tengo miedo. Muchas veces no he funcionado, ni segundo ni tercero de enfermería lo pasé con práctica, pero recién estoy en cuarto aprendiendo. Y me quedó mirando mi profe y me dijo, dale, con la que no ves, te tengo fe, me dijo. Así quedé. Así fui donde el paciente. Quedé infladísima, me dijo, te tengo fe, y yo, ya, esta es la mía, dije yo. Aquí voy. Fui, me guió, lo hice, lo logré a la primera. Y ella me acompañó y estuvo conmigo. Me dijo, te tengo fe. Nunca voy a olvidar eso. Porque que una persona se fije en ti, que una persona te dé un valor especial, que te haga sentir diferente, que una persona te diga que te puede dar la salvación, entonces así te eleva al cielo. Y Cristo hizo eso por Bartimeo. Dejó todo lo que estaba haciendo para poder encontrarlo. Y Bartimeo estuvo dispuesto a dejar todas sus pertenencias para poder ir al encuentro de Jesús. La historia termina ahí. Lo único que sabemos que pasó con Bartimeo es que siguió a Jesús. Y yo me imagino que Bartimeo era de los que andaba detrásito de Jesús todo el rato, pero que también era de los que daba testimonio de que su vida había sido salvada por el Mesías, por el Hijo de David, por aquel hombre que le gustaba andar por el desierto, por aquel hombre que quizás criticaban, pero el mismo hombre que pudo darle la salvación y que hoy te puede dar la salvación a ti. Queridos, todas las cámaras se van a detener tan solo para que tú puedas ir al encuentro de Jesús. La historia de Bartimeo es como una de las tantas que apareció en la Biblia, en donde Jesús planificaba encuentros, planificaba todo para poder encontrarse con una persona que tuviera el deseo de ser salvo. Y hoy esa persona puede ser tú. Tú puedes ser ese Bartimeo, que quizás hoy en día estás ciego de algún sentido, quizás ciego espiritualmente, quizás ciego emocionalmente, quizás en tu vida los sentimientos, las opresiones de este mundo, el trabajo, los estudios te tienen ciego. Pero Jesús hoy se detiene para encontrarte a ti. Quizás estás desesperado, quizás todos te han fallado, quizás hasta la misma iglesia te ha fallado. Pero Jesús hoy se detiene para decirte, ven, ¿qué quieres? Y esa pregunta tiene otro significado porque te dice, ¿qué quieres? Jesús sabe perfectamente cuáles son las necesidades de tu corazón, pero aún así le interesa saber qué es lo que tú quieres. Le interesa saber en qué te puede ayudar. Y suena ilógico, pero aún en esos momentos Jesús quiere que tú converses con Él y que le expreses la necesidad que tú tienes en tu corazón, porque para nosotros es obvio, pero más bien nos hace a nosotros poder expresárselo al Señor. Que hoy tú puedas sentir eso, mientras vamos a pedir a los chicos que puedan pasar adelante. Y quiero decirte de que así como pasó con el ciego Bartimeo, así puede pasar con nosotros también. Así puede pasar con nosotros al darnos cuenta de que tenemos un Salvador que se puede encontrar con nosotros en medio de las dificultades, que podemos ver su salvación. Fíjate que la historia de Bartimeo termina ahí, y después de eso viene la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
en donde entra en un pollino, en donde le tiran y todos le dicen gloria al Hijo de Dios y todos lo alaban y todos están ahí con Jesús para 2 semanas después Jesús pagar el precio en la cruz. Pero ¿quién se atrevió a gritar en medio de las dificultades? Fue Bartimeo. Atrévete a gritar. Atrévete a clamar a Dios el día de hoy. Estamos rodeados de multitudes que quizás hacen que perdamos la esperanza, que perdamos la fe, que digamos, ¿sabes qué? Voy a renunciar, porque las presiones son tan grandes que no puedo. Sin embargo, atrévete, ten valentía, cobra ánimo el día de hoy. Sigue gritando, sigue clamando, no te rindas, porque Cristo tiene preparado un encuentro para ti. Cristo preparó un encuentro para llamarte y para decirte qué quieres. Ahora ve, sé salvo y seamos parte de esa multitud que ayuda a otras personas a llegar a Jesús. Que no nos restemos de que las personas puedan llegar a esa meta, a esa salvación. Y que podamos realmente nosotros experimentar la alegría que sintió Bartimeo, que cuando Cristo le dijo, puedes ver, y él vio, no halló otra alternativa que seguir a Cristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pensar en esta letra, en este maravilloso mensaje. El Señor deja todo. Deja las 99 ovejas y va a nuestro encuentro. Él no se cansa de buscarnos. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Fui, tu amor luchó por mí.
no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadenas que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Quizás nosotras en este momento estamos siendo esa semilla que está junto al camino. Que quizás pasan las personas a nuestro alrededor hablando de un Cristo que te puede salvar, pero hasta este momento no hemos tomado la decisión. Y yo quiero hacerte una invitación el día de hoy. Jesús se detuvo el día de hoy para encontrarte. Y aun cuando tú estabas gritando en medio de tus dificultades, en medio de tu clamor, Jesús se detuvo y se ha detenido y ha detenido todos sus planes para hallarte a ti en este momento. Decide por Él. Y comencemos a ser esa semilla que va por el camino. Comencemos a ser esa persona que va con ese hombre que puede entregar la salvación, con esa única persona que es capaz de darle paz a tu corazón. Quizás no nos va a resolver todos los problemas, pero ten por seguro que una vida con paz es lo que más necesitamos en estos tiempos. Padre amado, papá, qué maravilloso saber que hoy tú nos has encontrado, que estábamos gritando, que estábamos clamando, que estábamos gritando por un Mesías, por alguien que se moviera misericordia, por alguien que nos mirara con ternura, por alguien que nos tomara atención, por alguien que tuviera misericordia de nosotros. Y tú, Señor, decidiste detener la multitud para abrir camino y para darnos la salvación. Gracias, papá. Gracias porque hoy tú nos entregas la vista y declaramos, Señor, que en este momento toda venda que esté en nuestros ojos, Señor, sea caída, pueda ser removida, Señor. Ya sea una venda espiritual, ya sea de los problemas, ya sea de todas las situaciones, Señor, que nos envuelven hoy en día, que podamos ver que lo primero que vamos a hacer, y de hecho lo primero que vio Bartimeo fue la cara de Jesús. Que podamos verte, Señor, a los ojos, que podamos confiar en que tú nos puedes dar la tranquilidad que necesitamos y que el día de hoy, Señor, salgamos con el pecho inflado, saltando de alegría, como lo hizo Bartimeo, sabiendo de que en ti hemos encontrado descanso para lo que tanto necesitábamos, Señor, que era poder darle tranquilidad a nuestra vida de que hay un Salvador, que hoy nos has encontrado, que hoy nos has abrazado y que hoy desea caminar con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor, y alabado sea tu nombre por tus milagros y por tus maravillas. En Jesús. Amén. Queridos, que tengan un buen sábado. Nos despedimos y nos vemos el próximo sábado. Atentos ahí a las redes sociales y que el Señor les bendiga.